pues nos damos cuenta que de pronto esta frase del tiempo lo cura todo es como un mito, ¿no? Y creo que alrededor del duelo hay ciertos mitos que se creen a nivel como general que de pronto no están tan de acuerdo con la evidencia, con las cosas como Total. científicas, por así decirlo. He llegado, estoy en casa, bienvenidos a todos, a todas a este espacio, un lugar para conectar de la manera más íntima, para escuchar, para sentirse escuchados y para dialogar de esos temas profundos que a veces nos cuestan pero que son necesarios. El día de hoy vamos a conversar de algo que yo creo que todos en algún momento de la vida, hemos tenido que vivir, y creo que eso va a ser lo bonito y lo importante de ver las diferentes maneras en que nosotros abordamos las situaciones como las pérdidas. Y para esta ocasión tenemos una invitada muy especial. Vamos a estar hablando con Nicole Ballesteros. Ella es psicóloga, quien está a puertas de graduarse de su maestría, especialista en trastornos emocionales y afectivos, y quien está en nuestro equipo en Sanamente. Nicole, bienvenida a este espacio, qué rico tenerte. Hola Clau, qué bueno que nos encontremos nuevamente en este espacio valioso e importante, que vamos a hablar de algo que creo que todos nosotros como seres humanos pues hemos vivido en algún momento. Entonces qué valioso e importante y bueno que me hayan permitido también acompañarlas y estar acá. Y mira que cuando iniciaba yo decía, pues que todos en algún momento de la vida hemos vivido, y alguien podría levantar la mano y decir, no, no, mira Claudia, que a mí nunca se me ha muerto una persona cercana, yo nunca he tenido que atravesar por una situación de duelo, porque creo que lo primero que uno piensa cuando uno dice la palabra duelo es La muerte. muerte. ¿Sí o no? Sí, de Como que uno dice acuerdo. muerte, y entonces muchos dicen, levanta la mano, esto no es para mí, porque yo nunca he tenido que atravesar la muerte de una persona cercana y eso no me ha pegado. No sé cómo podríamos empezar a chequear un poquito esto de qué es el duelo y por qué lo estoy hablando de que todos en algún momento de la vida lo hemos tenido que pasar. De acuerdo, Clau. Creo que para iniciar me parece valioso e importante, como tú lo mencionas, y es reconocer e identificar que no solo se habla de duelo ante la muerte, ¿no? Ante la pérdida física de alguien a quien hemos querido, amado y demás, ¿no? Como reconocer e identificar que como seres humanos, como bien lo mencionas, hay otras experiencias en nuestra vida que también involucran duelo, ¿no? También involucran pérdida, ¿no? Y para eso valioso e importante, primero reconocernos eso, ¿no? Como seres humanos que en muchas ocasiones estamos ante la pérdida, pero no solo física, sino de pronto un poco más como simbólica, emocional en otros eventos de nuestra vida. Y iniciar con la definición, ¿no? Porque hablamos, y la gente suele hablar de duelo, ¿no? Suelen decir, estamos también entusados, y lo suelen usar como sinónimo de, pero creo que me parecería valioso que iniciáramos hablando de, bueno, pero ¿qué es esa vaina? ¿Qué es el duelo, no? Yo creo que lo que tú decías, primero es la pérdida, De y la acuerdo, pérdida no es sinónimo de muerte. de La acuerdo. pérdida de muchas cosas, ¿no? Y cuando yo decía, incluso desde chiquitos, no sé, por ejemplo, cuando nuestros papás se divorcian y entonces Ay, empezamos de a acuerdo. afrontar un proceso de duelo por todo el cambio que significa la pérdida de esta dinámica familiar, de pronto si alguno de los dos se aleja y ya no está más, De acuerdo. ¿sí? Ahí empezamos a chequear que, entonces ya muchos podrán decir, caramba, a mí sí me tocó pasar el duelo cuando algún ser querido, no sé, ahorita últimamente que estamos chequeando tanto este tema de que algún familiar se va para otro país, migra. De Entonces acuerdo. también hay desde los dos lados, desde quien se queda acá y ve la partida de su familiar y quien hace ese duelo por dejar a un lado. Entonces yo creo que tenemos que partir porque duelo es sinónimo de pérdida. Pérdida, de acuerdo. Y agregaría algo que acabas de mencionar y es proceso, ¿no? Esa palabra proceso suele pasar y que nos llegan a consulta y nos dicen, bueno, pero ¿esto cuánto dura? ¿Esto de qué se trata? ¿No? ¿Cómo hago para terminar con esto que me está generando tanto dolor? Entendiendo que la pérdida en muchas ocasiones se asocia a procesos dolorosos a nivel emocional y entender y reconocer que muy probablemente es un proceso, es decir, que
lo empezamos a vivenciar y con el paso del tiempo vamos transitando, como vivenciando este proceso de pérdida, ¿no? Y en este proceso de pérdida pasan cosas valiosas, importantes, que es lo que llamamos como el famoso proceso de duelo, ¿no? Que involucra como eventos, situaciones, emociones y demás, pero no es solo un día, ¿no? Y no es una semana, 2 semanas, sino parece ser que a lo largo del tiempo se va vivenciando y se mantiene, ¿no? Bueno, entonces digamos que empecemos a darle un orden y partimos de entender que el duelo es una pérdida y ya sabemos que es una pérdida no necesariamente por la muerte, sino por la ausencia, digo yo, ¿sí? La ausencia de algo o de alguien o algo, Nico. Sí, yo considero que también vivimos duelos y procesos de duelo en relación, por ejemplo, con sueños, ¿no? Con metas, con expectativas al futuro. Creo que a eso también lo podríamos llamar así como lo mencionas, como algo, ¿no? Que es algo de pronto no tan tangible, sino como más simbólico, como le estamos mencionando. Claro, total. Entonces, como que ya empezamos a entender, bueno, el duelo puede abarcar una gran variedad de situaciones, de momentos, y tú empezaste a hablar de efectivamente va de la mano duelo y proceso. Y yo creo que esto es algo que las personas llegan como a veces frustradas, porque dentro del duelo también hay temas muy, ¿cómo se dice esto? Cuando es, no sé, coloquial, como de lo que la gente habla en la cotidianidad, y hay una frase que yo utilizo mucho en mis consultas que a uno le dicen, y es tranquilo que el tiempo lo cura todo. De acuerdo. Es como una creencia que no sé si será en todo el mundo, pero por lo menos nosotros acá en Colombia sí la tenemos como el tiempo lo cura todo. Y está asociado como a medida en que va pasando el tiempo, esto se le va a ir olvidando. Sí, esto va a ir pasando. ¿Qué tan cierto es eso, Nico? No, pues estaba pensando en qué duelos he tenido y creo que me parece valioso, Clau, que podamos contactar con qué duelos has tenido tú, por ejemplo, como en donde de verdad el tiempo se lo lleva y pasa y después se soluciona. ¿Cómo ha sido esa experiencia contigo? Primero tú. Bueno, yo he tenido que pasar varios duelos en mi vida, muchos duelos en mi vida. Y es curioso porque algunas personas es como a mí nunca se me ha muerto nadie. Yo sí. Y en mi caso han fallecido personas que hacen parte o que hicieron parte de mis cuidadores primarios. Entonces, inicialmente fallece mi abuela paterna, que ella fue la persona que me crió hasta el día de su muerte. Ella me acompañó, yo tenía 15 años. Antes de eso había habido el duelo de la pérdida de mi tía que vivía en nuestra casa y yo tenía 9, 10 años, entonces creo que esa fue la primera aproximación a pérdida. Mi abuela fallece, mi abuelo luego fallece cuando ya soy más grande y hace 10 años fallece mi papá. Mis papás son separados y cuando ellos se separan nos vamos a vivir con mi papá y con mis abuelos paternos. Entonces ellos eran los tres y esas tres personas como que estuvieron ahí siempre, ya fallecieron. Y la muerte de mi papá, claro, fue la más impactante, que ahorita quiero que charlemos un poco de si hay diferentes tipos de duelo, ya no solo en mención a lo que hablábamos ahorita, sino digamos que ese fallecimiento de pronto repentino o el que ya venimos procesando, que quiero que ahorita como que lo chequemos, pero entonces mi papá falleció hace 10 años, yo no creo que sean 10 años. ¿Sabes? O sea, partamos por ahí con esto que dices en relación al tiempo. Yo no creo que hayan pasado ya 10 años. De hecho, cuando digo como, porque la fecha la tengo súper clara y cada vez que va a llegar el 6 de febrero, digo como, ¿ya tanto? O sea, ¿en qué momento? Y siempre yo me pregunto, y casualmente, Nico, que mi hermana me decía, oiga, yo siento que yo no he superado la muerte de mi papá. Yo decía, ¿por qué? Y decía, porque yo lloro todavía mucho por él. Entonces yo le preguntaba, ¿para ti qué es superar? Entonces hablábamos un poco del tiempo. Yo le decía, y si lo miramos a nivel personal, Nico, que no, yo siento que no se trata de que el tiempo lo cure todo. Sí. Y que vuelvo a lo mismo, ¿cuáles son las expectativas que tenemos frente a un proceso de duelo? Es que eso es lo que me gustaría que empezáramos a aclarar para que las personas que de alguna u otra manera se estén sintiendo identificadas puedan organizar un poco quizás la información que están, o las situaciones, más que información, las cosas que están viviendo, las situaciones que están viviendo, porque pues es aterrizar muchas expectativas, ¿no? Yo lo que te digo que yo misma viví es, primero tengo que preguntarme qué significa para mí
un proceso, qué significa para mí curar, qué significa para mí todos este tipo de cosas. Y en respuesta yo le decía a mi hermana, pues si es por llorar, quizás vamos a llorar toda la vida, porque yo le decía a ella, la tristeza, la nostalgia o el extrañar va a ser tan fuerte como nuestro amor fue por él. Y en ese orden de ideas, pues si nuestro amor fue profundo, ¿por qué no el llanto? ¿Por qué no sentirle el extrañar? ¿Sabes, Nico? Y yo sí siento que lo extraño un montón y que a mí me hace mucha falta, muchas veces. ¡Ah! Ay, Clau, claro, lo entiendo un montón. Y bueno, te agradezco pues que tengas el espacio para poder expresarme esto que es valioso e importante para ti. Lamento igual la pérdida, a pesar de que hayan pasado 10 años, se siente todavía, como lo mencionas, ¿no? El inmenso amor y el impacto que ha tenido como esta pérdida en tu historia de vida. Y me parece súper valioso lo que estás manifestándonos, pues no solo a mí, ¿no? Sino a las personas que nos van a escuchar, ¿no? Qué valor el que puedas contactar con esa emoción y que nos la compartas también. Valiosísimo y muchas gracias por darte el espacio. Como lo mencionas, Clau, y como lo estamos viendo en este momento, como al escucharte, pues nos damos cuenta que de pronto esta frase del tiempo lo cura todo es como un mito, ¿no? Y creo que alrededor del duelo hay ciertos mitos que se creen a nivel como general que de pronto no están tan de acuerdo con la evidencia, con las cosas como científicas, por así decirlo. Entonces lo que mencionas me parece valioso y es, noto que a pesar de que haya pasado el tiempo, igual todavía hay experiencia emocional, igual todavía mencionas tristeza, nostalgia, se te ponen llorosos los ojos, ¿no? Y hace parte de nuestra experiencia a nivel emocional. Entonces, siento valioso lo que mencionas y es probablemente el tiempo no lo cura todo, ¿no? Más, sin embargo, probablemente lo que nosotros hacemos con ese tiempo, que creo que ha sido todo el proceso en relación con tus pérdidas, probablemente si no, me lo rectificas tú, pero probablemente has hecho cosas valiosas, importantes, activamente en todo este proceso de duelo, ¿no? Es decir, me imagino que tienes esta fecha valiosa importante. Me imagino que harás algo valioso importante para ti en esa fecha en relación con el vínculo con tu papá, ¿no? Entonces creo que el tiempo, si bien es una variable o un elemento valioso importante, debe ser de acompañado con otras variables importantes y valiosas, como un rol activo, por ejemplo, como lo que mencionas frente a nombrar tu experiencia emocional o lo que mencionabas de tu hermana, ¿no? Que inevitablemente ella también se da el espacio para sentir. Entonces creo que hay otra variable como asumir y reconocer mi experiencia emocional importante y valiosa en este proceso de duelo, ¿no? No sé qué otra variable agregarías tú también. Mencionabas ajustar las expectativas frente al proceso de duelo, es un elemento importante. Y mira que, digamos que yo siento que lo tuve claro como de, yo nunca he pensado en no sentir y siento que eso me ha ayudado, ¿sabes? O sea, como pues, voy a llorar las veces que tenga que llorar y van a haber días más duros que otros y si hoy me quiero desgarrar y lo voy a permitir porque hay otro, y yo voy a hablar de muchas creencias populares y hay otra y es como, no llore tanto que no lo deja descansar en paz. No sé si las has escuchado. Sí, sí las he escuchado. Como de, ya no esté más así porque esa persona no hubiese querido que usted esté así. Claro. Y eso lo único que genera es culpa. Yo me sentiría muy culpable, claro. Sí, como no, pucha, yo no puedo estar entonces triste porque no. Entonces, yo quiero que vayamos también desmitificando estas creencias, como de, al contrario, si llorar es súper, súper sanador. Entonces, las variables están frente a las expectativas que tengo del proceso y es yo qué quiero con esto, o sea, yo estoy atravesando y yo creo que esa es una que a mí me ha ayudado un montón. ¿Y me ha ayudado a qué? A transitarlo funcionalmente. ¿Qué es funcional? Que mi vida continúa. De acuerdo. Seguí siendo mamá, seguí siendo pareja, seguí siendo psicóloga, seguí siendo amiga, seguí siendo hija, mi mamá igual estaba ahí y también mi papá no estaba físicamente, pero una manera que yo utilizaba mucho es vivir a mi papá. Yo esto lo digo de qué manera, Nico. Cuando él estaba vivo a veces ponía música y yo como, ¡ay, pa! Y ahora la pongo y es como, acá está conmigo. De acuerdo. Y grito. Y cuando cuento experiencias todo el tiempo, digamos que respecto a él, ¿no? Con mi papá, yo veía esta película, a él le gustaba, él no sé qué, y eso es vivirlo, y eso es lo que finalmente sí nos queda. Creo que esa es
otra, digamos que herramienta que nos permite transitar funcionalmente, yo me voy a quedar con esto, transitar funcionalmente nuestras pérdidas, y funcionalmente me refiero al poder continuar nuestra vida de una manera como funcional. Y funcional no es sinónimo de no estar triste, funcional no es sinónimo de no extrañar, de no llorar. Y le decía a mi hermana, entonces la vez pasada, pues llora todo lo que tengas que llorar. Y le decía, pero ¿qué ha pasado con tu vida? ¿Dónde estás ahora? Porque mi mamá no vive en Colombia. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué proyectos, qué planes? ¿Has viajado por medio mundo? Y todo lo ha hecho ella muy, siempre me lo dice como, a mi papá le hubiera gustado que yo, claro, a él, ¿sabes? Entonces, sí. creo que eso es lo que nos ha permitido. Y ella creía que no lo había superado y simplemente la hice observar desde un ángulo diferente porque todo se mantuvo, Nico. Y eso le ha permitido a ella entonces quizás estar un poco más tranquila de la manera en que sigue llevando su pérdida. Entonces son otras variables como que entran ahí a impactar, pero entonces es como hablar un poquito de esto, de las emociones. Yo creo que empecemos quizás, Nico, a entrar un poquito en todo lo que uno vive respecto al duelo, porque acá estamos hablando desde quien lo llora, lo extraña a esa persona, claro. ¿Y qué pasa con quien no? ¿Qué pasa con esas personas que de pronto dicen, no, pues yo soy una mala hija, ejemplo, porque yo nunca he llorado? Eso está mal. ¿Qué opinas respecto a esa parte emocional, Nico? Bien. Creo que me parece importante mencionar algo valioso, y mencionabas esto de superar, ¿no? Superar la expectativa, el sueño, la persona que ya no está en mi vida físicamente, que puede continuar viva, pero ya no estamos, ¿no? Ya no somos amigos, ya no somos familia, lo que sea, pero claramente también la muerte, que pues es un tema que hemos estado conversando, ¿no? Y creo que hay algo que me parece valioso, y es, no considero que se trate únicamente de eso, superar. Inevitablemente eso podría llegar a generarnos frustración, malestar y demás, sino creo que en estos procesos de duelo es valioso la adaptación, ¿no? El reconocer y identificar que ahora, en mi realidad actual, en mi presente, si bien eso ya no está presente porque hay pérdida, como lo hemos mencionado, hay ausencia, no quiere decir que mi vida inevitablemente o otras áreas de lo que yo soy no sean importantes y valiosas, ¿no? Y eso ni le resta ni le suma al dolor, ¿no? Y al dolor asociado a la pérdida. Entonces creo que habla de un proceso nuevamente de adaptación, en el que empiezo con el paso del tiempo, variable, ¿cierto?, a reconocer e identificar que fue importante y valioso para mí, como lo mencionas, más sin embargo que hay otros elementos, hay otras cosas también valiosas, importantes, y desde ahí yo me voy ajustando, ¿no? Como adaptando, no a que tengo que renunciar o a que no tengo que llorar, a que no tengo que sentir, sino que lo puedo ir haciendo mientras me voy adaptando a, ¿no? Y hay otro mito que me parece súper valioso en este proceso de duelo, y es, no sé si lo has escuchado, y es que si a uno no le duele, entonces no es duelo. O sea, si tú no estás llorando, si tú no te puedes parar de la cama, entonces no es duelo. Y ahí, unido a lo que mencionas de las emociones, es importante y valioso reconocer que hay duelos que muy probablemente no voy a sentir tristeza extrema, probablemente, sino que a veces voy a sentir enojo, a veces voy a sentir frustración, a veces voy a sentir decepción. Entonces hay otros procesos emocionales, no únicamente de las emociones básicas como tristeza, alegría, enojo, miedo y demás, sino otros sentimientos o emociones un poco secundarias, por así decirlo, que pueden estar presentes, y claro, no necesariamente para hacer duelo tiene que haber dolor o tristeza profunda, como lo estás mencionando, sino que muy probablemente sí vamos a experimentar diferentes emociones o experiencias emocionales en el proceso frente a la pérdida de algo. Nico, yo no sé si a los consultantes que han llegado como con esta motivo de consulta, de pronto te han hablado ya de, es que yo estoy en tal etapa. Sí. Porque pues como hay más acceso a la información, entonces, y tú lo ves en redes sociales como las etapas del duelo. Esto se tiene que transitar de esa manera, en cómo están específicas ahí, que entonces uno siente rabia y que hay que llegar a la aceptación, o cómo podemos entonces abordar estas etapas de este proceso, cómo sería en la realidad. En la realidad. De hecho, los autores mencionan la existencia de las etapas principalmente para ayudarnos a enmarcar el proceso, ¿no? O sea, como que para ponerle nombre, sí.
Y yo suelo decirle eso a los consultantes, como vamos a ponerle nombre, más sin embargo, no significa que sea lineal. O sea, no significa que, como tú lo mencionas, o ahorita que lo estábamos hablando, como ya, si yo ya pasé esto, entonces ya lo superé. No, espérate, porque es importante y valioso y fue una pérdida significativa en tu historia de vida, ¿no? Entonces, es importante reconocer que el proceso no es lineal y que estas etapas no significan, o sea, no te dan un certificado como de ya pasé una etapa a otra etapa, ¿no? Como cuando uno corre en un maratón o algo así. No, no es así. Sobre todo porque es que a veces llegan muy consultantes como muy angustiados, como de, no he pasado a la siguiente etapa, ¿cuándo voy a llegar allá? ¿No? De acuerdo. Entonces, me pareció importante reconocer que no se pase de una etapa a otra, sino yo le digo, en el día puedes experimentar diferentes emociones asociadas a esas famosas etapas, ¿no? Que pues igual me parece importante mencionarlas, ¿no? De pronto pueden tener conocimiento, pero es importante ponerle nombre y etiqueta y reconocer que esto en el día puede suceder de diferentes formas y no tiene que ser lineal ni continuo el proceso, ¿no? Entonces reconocer que lo que mencionan los autores es que está la etapa de negación. Cuando consideramos que no puedo creer que aquello haya sucedido, como no me siento preparado y pues no acepto que aquello esté sucediendo, como no puede pasar. Y ahí podemos experimentar igual estas emociones, ¿no? Enojo, tristeza, miedo, decepción, frustración y demás, ¿no? La siguiente etapa es la etapa de rabia, de enojos, ¿no? Entonces, específicamente el título y la etiqueta es rabia, en donde sentimos rabia con nosotros mismos, con el mundo, con cómo pasaron las situaciones, ¿no? La tercera es de tristeza, creo, o falta alguna antes de negociación. Negociación. Llega negociación, ¿no? Y cuando empezamos a decir, bueno, pero si yo hubiera hecho esto, empezamos como a negociar desde nuestra propia experiencia para darle un poco más de sentido a esta vivencia de duelo, ¿no? La siguiente sí es la de depresión, además que la llaman depresión, pero no significa que sea un diagnóstico ni nada, sino habla de tristeza, una tristeza profunda, de vacío, ¿no? De dolor, de llanto. Y la última, que es una curva, exactamente. Y la última es la aceptación, ¿no? Entonces, que la aceptación tiene que ver con que entiendo que aquello sucedió, como reconozco que esa fue la situación, más sin embargo, como lo veníamos hablando, ¿no? Me puedo ajustar de una manera diferente sin renunciar a lo que fue valioso e importante para mí, pero reconociendo que la pérdida está presente, ¿no? Claro. Que no son lineales, ¿no? O sea, si yo te dijera, Clau, en tu proceso, con tu papá y en tu proceso de pérdida, ¿has identificado cómo pasan todas esas fases? No, yo creo que eso no es tan visible como un checklist de, esta sintomatología y ya le puedo dar check. No, y se vive de muchas maneras, ¿sabes? Yo, por ejemplo, me di cuenta que yo no estaba procesando mi dolor los primeros meses y me di cuenta porque me empecé a desmayar luego de un momento a otro a los 3 meses. Wow. Y era como, no, todo está perfecto en tu organismo. O sea, ese año en que mi papá falleció fue un año en que me enfermé mucho. Me dio varicela ya grande, me desmayaba, me adelgacé un montón, pero luego empecé a entender como, claro, es que no lo estoy procesando y no es algo como automático, consciente, creo que la palabra es consciente, ¿sabes? No es como consciente porque yo en mi sentir, pues yo seguía yendo a trabajar todos los días, de atender una cantidad de temas relacionados, seguía con mi dinámica como mamá, pero luego dije, claro, es que yo no estoy parando y no me estoy permitiendo sentir. Y ahí pude haber experimentado todas estas emociones. Claro que hubo rabia, hubo tristeza, pero en otros momentos, antes incluso también hubo aceptación de la situación cuando lograba estar estable. Y mira lo que yo te decía, pues finalmente ha pasado un montón de tiempo en nuestro caso y mi hermana decía, oiga, creo que no lo he superado porque todavía lloro. Como si, antes como no he pasado esta etapa de la tristeza, no he llegado a la aceptación. No. Entonces empecemos, o como que tengamos claro y que todas las personas tengan claras como que esto no es un proceso, como tú lo mencionabas, lineal, o que deba cumplir todas las etapas, porque personas que dicen, pues yo rabia no, hay mucha tristeza, hay frustración, porque a mí sí me parece importante que nos desliguemos de la culpa, de lo que veníamos hablando un poquito, y creo que era para donde iba, y quiero retomar, Nico, de cómo siento, o sea, cómo se siente el dolor, porque entonces yo no estoy llorando y llegan las personas también con culpa de, no, pues eso significa que entonces no amé, eso significa que entonces esta persona no fue importante para mí. A nivel cultural hay otra de las cosas que yo menciono y es, antes, por ejemplo,
No sé si eso todavía se da en algunos lugares, pero no sé si recuerdas, Nico, o te contaron que las mujeres debían guardar luto de un año y ese luto era vestir de negro todo el año cuando fallecían sus esposos o cuando fallecía, Okay. debían guardar luto y era sinónimo de que usted debe estar triste. Digamos que representando lo mucho que usted amó a esa persona. Entonces como que se nos queda ese de, si no estoy triste, y muchas personas, sobre todo, sí, muchas personas como que llegan diciendo, es como, mi vida no puede continuar porque si continúa está mal, ¿sí? Entonces no puedo ser feliz. Y la felicidad es otra emoción que puede estar alterna a esto que está sucediendo. Yo puedo un día sentirme triste, vacía, pero el otro día puedo estar tranquila y contenta, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo ves tú el tema de vivir diferentes emociones durante un proceso de pérdida? De cualquier tipo de pérdida se pueden experimentar diferentes emociones, incluso emociones que llamaríamos como deseadas, emociones deseadas, sí, como agradables. Sí, yo suelo ponerles un ejercicio a los consultantes que vienen transitando un proceso de duelo y sobre todo es que nosotros como seres humanos todos nosotros tendemos como a evitar el dolor, ¿no? Es que a nadie le gusta sentirse triste, enojado, como no nos gusta, ¿no? Y hace parte de nuestra experiencia de supervivencia, ¿no? Es decir, como son experiencias que no son tan agradables, ¿no? Y no nos gusta sentir aquello que no se siente agradable y la pérdida se siente desagradable, ¿no? Entonces, una de las tareas que les pongo va dirigida a eso, no aprendas las etapas, por ejemplo, de duelo. A veces sí se las cuento y les digo, no, vengan, esto se llama y se etiqueta de esta forma, más sin embargo, solo como para que tengan conocimiento de que lo que están viviendo es un proceso, ¿no? Y ponerle nombre al proceso también inevitablemente les permite como tomar conciencia de que es algo valioso, importante, ¿no? Porque ya lo mencionabas tú, yo trabajaba, yo estaba con mis hijos, yo hacía cosas valiosas, importantes también, pero no era consciente que estaba vivenciando el proceso, ¿no? Entonces, muy ligado a lo que mencionas, estaba pensando, no, dentro de las tareas y ejercicios que yo les coloco es, bueno, primero, reconozcamos que estamos viviendo el proceso de duelo, ¿no? Segundo, identifiquemos que estas emociones o estas experiencias emocionales van a estar presentes e identifiquemos cuáles son. Entonces, antes de decir, bueno, entonces ahora usted tiene que hacer esto, primero identifiquemos, hagamos conciencia de qué es lo que estamos sintiendo y sobre todo hagamos conciencia a qué le estamos haciendo el duelo, ¿no? Porque, claro, yo puedo pelear con mi pareja, por ejemplo, pero realmente no le hago duelo a que esta persona ya no está, sino le hago duelo a la versión que yo era estando con él. Es que yo era creativa, es que yo imaginaba cosas, es que yo hacía planes y el duelo resulta que no va dirigido a esta persona, sino a lo que yo era, ¿no? Entonces, valioso que primero, antes de empezar a contactar con las emociones, es identifiquemos a qué le estamos haciendo el duelo principalmente y seguido identifiquemos cuáles son esas emociones orientadas a este proceso que le llamamos duelo, ¿no? Entonces, ¿qué estoy sintiendo, ¿no? Y qué valioso saber y reconocer que si yo estoy sintiendo tristeza, suelo decirles eso, si estoy sintiendo tristeza, pues no voy a ir a cantar, bailar, contar chistes, pues porque no es congruente, ¿no? Mi proceso de tristeza me está manifestando que hay dolor, que hay pérdida, que necesito autocuidado, ¿no? La función de la tristeza nos comunica que probablemente hay algo que nos esté doliendo y que aquello hay que ponerle atención, que puedo echarme cremita, que puedo como consentirme, que puedo abrigarme. Entonces creo que después de reconocer a qué le estoy haciendo duelo, podemos identificar las emociones que estoy sintiendo y desde ahí hacer acciones valiosas para acompañar mi proceso emocional. Qué bonito esto, ¿no? Como identificar, digamos que un poco ponerlo sobre, yo digo así, yo siempre digo, pónganlo sobre la mesa para que lo vean. Claro. Y posterior a eso ya poder dirigirnos a actuar, ¿no? Claro. Esto sí me parece que es un proceso mucho más visible y que nos va a acompañar como a manejar esta situación. Pero dijiste algo que me quedó sonando y me preguntaba yo cuando tú decías a qué le estamos haciendo el duelo y se me ocurría, Nico, ¿podemos tener un duelo de una pérdida con nosotros mismos? Sí, yo siento que sí, Clau. Creo que depende de la experiencia de cada uno, pero yo creo que se puede hacer un duelo hacia cosas valiosas de nosotros, ¿no? O sea, a veces, por ejemplo, cuando tenemos un sueño, ahora hagámoslo en plan un poco no tan tangible, algo que yo pueda coger, sino algo un poco más como simbólico, ¿no? Es que tiene significado para mí, ¿no? Entonces, yo quería ser
¿cierto? Y ahí podemos llenarlo de muchas cosas valiosas e importantes, ¿no? Y resulta que no pude ser, ¿no? No se pudo dar. Entonces, ahí podemos reconocer e identificar que hay algo de nosotros que ya no va a estar presente, ya no lo puedo hacer yo y soy consciente, por ejemplo, en estos procesos de envejecimiento, que nos va a llegar a todos, ¿no? A todos nosotros, ¿no? Y probablemente hay muchas cosas que ya no vamos a poder hacer porque el mismo proceso de la vida nos está diciendo que ya no tenemos las habilidades, las cualidades, las competencias para hacerlo. Es un proceso de nosotros es un duelo mismos. Con nosotros mismos, ¿no? Entonces abarca toda, definitivamente sí, y acá entonces como para ir colocando en orden, y es, definitivamente sí hay duelo por cualquier pérdida, y no se trata de magnificarlo, sino de reconocerlo. En efecto, ¿sí? Ni de minimizarlo. Total, porque muchas veces como que no está pasando nada, evitación total a esa situación, evitación del dolor, evitación de la pérdida, del reconocer todo esto, y hay que seguir trabajando en el tema de tenemos que hablar, por eso ir a terapia se vuelve tan importante, ¿no? En estos procesos. De acuerdo. Sin minimizar, porque, ay no, pero qué bobada ir porque, no sé, porque... se me murió mi perrito. Sí, ejemplo. No sé si te ha pasado como que lleguen consultantes con la pérdida de mascotas, porque en la cotidianidad pueden haber muchas personas que sí minimizan eso, es como, deje la bobada, ¿sí? Que la pérdida, por ejemplo, de la mascota, ¿por qué termina siendo tan importante para algunas personas? Siento que es una pérdida, a pesar de que no hablen nuestro mismo idioma, ¿no? Creo que es una pérdida en donde nos vinculamos emocionalmente, ¿no? Es decir, como resulta que yo salía a caminar con mi perro, no salía solo, ¿no? Tenía significado y valor para mí porque cuando yo llegaba a la casa, entonces me movía la colita y no tenía nadie más en mi casa. Entonces creo que es un duelo valioso importante por el vínculo emocional que creamos con nuestra mascota, que es valiosa e importante para nosotros. Es más desde ahí, desde el vínculo emocional que tenemos. Total, creo que eso entonces empieza como a darle sentido a por qué el duelo por el vínculo. Y el vínculo lo establecemos de muchas formas, en muchas situaciones, y creo que también a mayor vínculo, claramente el dolor mayor es la pérdida, mayor es el dolor. Bueno, entonces digamos que eso por un lado. Nico, duelo por la pérdida de pareja. Tusa. La famosa tusa. De acuerdo. Digamos que porque a veces podría parecer tan difícil de superar una pérdida de una relación de pareja, porque para algunas personas este proceso podría ser tan complicado. ¿Hay algunos otros componentes adicionales, por ejemplo, ante la pérdida de pareja? Hace tiempo un profesor me decía, porque pareja era tan importante y valiosa y porque dolía tanto en comparación con un amigo, ¿no? Y la respuesta va a parecerles chistosa, pero él mencionaba que el vínculo que se consolidaba a través de la sexualidad era íntimo y era profundo, ¿no? Entonces él decía que ese proceso de duelo, como bien lo mencionas en pareja, es un poco más complejo porque yo me vinculo como hombre o como mujer, me vinculo desde la sexualidad y eso hace que sea un poco más difícil de transitar, es decir, yo me muestro completamente vulnerable, no solo a nivel emocional, sino también a nivel fisiológico, no sé cómo más íntimo, físico. Íntimo. Claro, porque pues finalmente eso solo lo compartes tú con la pareja, ¿no? O sea, con nadie más tú compartes esa parte que es tan tuya. Yo considero que eso es muy energético también, porque es que estás compartiendo pues realmente todo de ti. Todo lo que eres, claro. Entonces, en estos procesos suele ser un poco más complejo como desligarnos y adicional a eso todas estas expectativas en relación con el futuro, ¿no? Entonces me conocieron,
casi completamente, por así decirlo, porque bueno, no es que se pueda llegar a conocer completamente una persona, ¿no? Pero pues me di, ¿cierto? Me observaron, fui vulnerable y adicionalmente me preparé para ser con alguien y que eso de alguna forma ya no esté presente, pues amerita todo un proceso también doloroso, ¿no? Y consciente de pérdida. Entonces creo que eso lo hace ser un poquito más doloroso, estos dos elementos, las expectativas frente al futuro en esa relación y adicionalmente este componente íntimo que solo se vivencia en pareja. Expectativas, volvemos a lo mismo un poco. Y todo esto, digamos que se va a volver bonito ahorita cuando de pronto antes de cerrar consolidemos un poquito más algunas como estrategias, digámoslo así, o cosas a tener en cuenta para las personas que estén transitando un duelo. Pero tiene que ver también mucho con las expectativas que tengamos frente a todo y por eso digamos que la muerte o la pérdida también se vuelve a veces un tabú, cosas de las que no hablamos, ¿no? Y como que no nos preparan para eso. Yo creo que es porque está asociado a emociones dolorosas y porque al ser humano no le gusta que esas emociones estén por ahí presentes. Entonces tampoco es como que nos preparan un poco y a veces desde pequeños este tema se vuelve como un tabú, ¿no? Como que no nos hablan de él, como que... Y si bien uno nunca va a estar preparado para perder, sí creo que pueden haber unas expectativas diferentes y digamos de alguna otra manera unas creencias o conocimiento diferente que nos ayuden a transitar de una manera, digamos que más sana con nosotros mismos, creo yo, ¿sabes, Nico? Porque ahorita mencionabas algo frente al autocuidado, que es una herramienta puntualmente que debemos tener de la mano cuando estamos pasando por un proceso de pérdida. Pero bueno, entonces, digamos que para ir chequeando un poquito más, ahora, hay diferentes tipos de duelo, ya lo hablamos en diferentes situaciones, la mascota, la pareja, la muerte, pero también el duelo se puede vivir, Nico, de maneras diferentes, es decir, por ejemplo, la muerte puede llegar y puede de alguna otra manera hacernos sentir un duelo diferente, es más fácil quien ya viene con una persona que está en una condición de salud difícil a una persona que recibe la noticia de un momento a otro. Esto cambia, ¿qué implicaciones tiene en este proceso de duelo, Nico? Sí, hay un tipo de duelo que es el duelo anticipado, que es el que la situación viene pasando, ¿sí? Con antelación y yo me voy preparando, ¿no? O sea, yo inevitablemente sé que en algún momento algo va a suceder, que esta persona o esta situación ya no va a estar presente, entonces puede que me duela y me voy preparando. Entonces voy identificando, voy siendo consciente, voy haciendo cosas valiosas y eso lo hace un poquitico diferente en comparación con este duelo, que es un duelo que es que no sé cómo sería la etiqueta, pero probablemente podría ser un duelo inesperado, tal vez, como estas crisis emocionales que se dan a raíz de eventos que pasan de manera inesperada. Entonces este duelo inesperado es un poco más difícil porque yo no había hecho todo el proceso consciente que hace alguien en un duelo anticipado, ¿no? O sea, yo no estaba preparado para eso. O sea, yo no estaba cogiendo mis recursos personales o siendo consciente de mis herramientas para afrontarlo, sino me llegó, ¿no? Y no considero que sea más difícil, más sin embargo sí amerita que pues haya procesos diferentes, es decir, en el anticipado yo voy haciendo conciencia, yo voy conectando con mis recursos y en el inesperado implica que pasemos como por una, digo yo, como una etapa de shock, tal vez, como de parálisis, como de, ay, ¿qué es esta situación que está pasando y sucediendo, ¿no? Entonces, diferente al anticipado, yo ya sé que va a suceder algo, como que aquello ya no va a estar y pues ya tengo esa realidad. En el inesperado no, entonces pasamos por esta etapa como de shock quizá, en donde pues no tenía ni idea que aquello iba a suceder, cómo voy a responder, ¿no? Y en muchas ocasiones son los que llegan a terapia probablemente, ¿no? Los que llegan a terapia diciéndome esto me pasó y no sé cómo afrontar. Y tiene razón, porque no estaban preparados como para vivenciar esta situación. Entonces, en este del shock, en este inesperado, involucra que ayudemos o pues acompañemos a conectar con aquellos recursos que probablemente ellos ya tienen muchos valiosos e importantes. Es como, como conectar, no sé. Y mira que muchas personas van a decir, pero ¿cómo conecto? Y ahí es cuando decimos, por eso los profesionales en salud mental son importantes.
Y por eso todas las personas que estén pasando un proceso de duelo, que sientan que hay algo que no andan bien, es necesario que asistan a terapia. Y en Sanamente, pues finalmente contamos con los profesionales indicados que pueden acompañar todo el tipo de duelos de los que estamos hablando, porque eso da para otro podcast y es trabajar duelo infantil. Tiene otros componentes muy diferentes, da para otro podcast de rupturas amorosas, porque eso tiene otros componentes diferentes. Entonces, cómo el duelo abre la posibilidad de darnos cuenta que hay muchísimas formas, pero que a veces esto que tú decías me parece súper importante, es no sabemos cómo conectar porque no sabemos reconocer esos recursos propios, y ahí es donde alzamos la mano a los profesionales en salud mental y decimos, acá estamos para ustedes. ¿Sí? Es por esa razón que ir a terapia se vuelve tan importante, porque el solo hecho, y tú lo decías ahorita, el solo hecho de reconocer, de visibilizar lo que está pasando, pero hay muchas personas que este proceso les cuesta. No es tan fácil reconocer, no es tan fácil. Y muchos incluso entran en el autosabotaje de sentir como, yo no tengo recursos para afrontar esto. Y eso no es cierto. Todos los tenemos, y lo que hace el psicólogo es acompañarte a identificarlos, a sacarlos, te ayuda a conectar con otros que creías que no tenías y que ahí están. Entonces, todas las personas que están transitando por un proceso de pérdida, y creo que nos vamos como con el aprendizaje de entender que hay muchas pérdidas, diferentes tipos de duelo, diferentes maneras de vivirlo, y quienes estén atravesando por ello y sientan que no están como conectando, Sanamente les ofrece ese espacio para conversar, para avanzar y continuar un poco de manera funcional la vida, ¿no? Sí, creo que mencionas cosas importantes, y es reconocer que no porque duela, no porque duela o no porque no duela, no amerite que yo lo trabaje, ¿no? Que yo le dé espacio, que yo lo observe, ¿no? Y como lo mencionas, como inevitablemente para eso se necesita acompañamiento. No es que uno no lo pueda hacer solo, más sin embargo, en muchas ocasiones necesitamos acompañamiento. Nos pasa a nosotros también como seres humanos. Además, antes de ser psicólogos, pues también somos seres humanos, ¿no? Y qué valioso, importante que nos demos el espacio y el tiempo, como por ejemplo en Sanamente, para transitar el proceso. Bueno, Nico, y para cerrar, no sé, de pronto sí dejamos como, ya dejamos una grandísima que es ir a terapia, pero algunas cosas puntuales con las personas se puedan llevar de acá para decir, esto lo tengo que chequear, o esto me ayudaría a transitar esta pérdida, con qué cosas podemos tomar de la conversación de hoy y dejarlas a las personas que de pronto lo estén necesitando en este momento. Pues no sé, siento que primero no es lineal. Entonces no es lineal, permítete ser consciente de tu experiencia emocional, contacta con ella. Lo peor que puede pasar es que, como buena curva de la emoción, se siente muy intenso y vuelve y baja. Es lo peor que puede pasar. Entonces sí, no es lineal, contactemos con la experiencia, reconozcamos a qué realmente le estamos haciendo el duelo, no generalicemos, sino identifiquemos y reconozcamos que no siempre vamos a sentir lo mismo en todos los duelos, sino que inevitablemente la experiencia va a ser diferente. No sé, ¿qué agregarías tú? Autocuidado, volver a conectar con esas experiencias que para nosotros son valiosas y permitirnos conectar con eso. No está mal sentirte bien, no está mal sentir felicidad, no está mal conectar con eso que es valioso o importante para ti. No te quites la posibilidad de hacerlo por creer que debes hundirte en un hueco de profunda tristeza para vivir tu duelo. Si bien la tristeza es importante, y de hecho hay estudios científicos que demuestran que llorar es importante y necesario, y que si te está costando, busques esos elementos para hacerlo. La música siento que es poderosísima. Y hay algunas canciones hermosas como para que uno ponga y para que uno cante a grito herido, para que uno las llore, y te vas a dar cuenta de esta curva que tú decías, ¿no? Entonces, el autocuidado frente a permitirte sentir y conectar con lo valioso o importante. Y algo valiosísimo en este proceso de ser seres humanos, siento yo, que es la compasión. O sea, es mi dolor y también es válido. Y yo soy un ser humano y yo siento, soy un ser sintiente, ¿no? Y qué valioso reconocer que así como yo, hay otros seres humanos que también pasan por estas situaciones dolorosas, y que me puedo permitir sentir como lo estabas manifestando, y que lo puedo hacer conscientemente, no dejando que el tiempo lo haga, sino que yo también puedo poner un Ahí poquito. está, y lo uno con lo que iniciamos el podcast. El tiempo lo puede
curar todo dependiendo de cómo hagas tu proceso. Él solito no va a actuar por nosotros. Tenemos finalmente que volvernos agentes activos dentro de nuestro proceso. Creo que ese es como el mensaje. De acuerdo. Nico, qué rico haber estado contigo hoy, haber conversado sobre este tema tan amplio. Creo que nos deja muchas posibilidades para seguir como hablando. Y qué rico pues tenerte en este espacio y toda tu sabiduría y conocimiento al respecto. Y bueno, Nico, muchas gracias por estar acá. No, Clau, a ustedes siempre es un espacio valioso, importante. Gracias por dejarme participar y bueno, nos estaremos viendo. Gracias.